Hola, estudiantes del noveno grado. Soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy vamos a aprender sobre diagrama de Pauling, número atómico que corresponde al ejercitario número 2. A continuación, vamos a ver qué aspectos vamos a trabajar. Abordaremos las partículas subatómicas, el número atómico y por último el diagrama de Pauling. El propósito de este material educativo es retroalimentar sobre diagrama de Pauling y número atómico de los elementos químicos. Para iniciar la clase de hoy vamos a analizar la siguiente situación problemática. Male y Rolfi se encuentran en la sala de clases conversando sobre la prueba parcial de ciencias que tendrán en la siguiente semana. A Rolfi le costó mucho aprender los últimos temas trabajados en clase, por lo que deciden hacerse algunas preguntas para verificar cuánto han aprendido. Entonces, Rolfi pregunta, ¿cuáles son las partículas subatómicas? ¿Qué es el número atómico? Por otra parte, Male añade otra pregunta. ¿Para qué se realiza la configuración electrónica? Para ayudar a Rolfi y a Male a resolver sus cuestionamientos, vamos a avanzar con el desarrollo del contenido. Inicialmente vamos a abordar las partículas subatómicas. Recordemos que los átomos son partículas muy pequeñas que forman parte de la materia, como por ejemplo del agua que bebemos, del aire que respiramos, incluso de nuestro propio organismo. Como ejemplo vemos en pantalla el átomo de carbono. Todos los átomos tienen una parte central denominada núcleo. Dentro del núcleo se encuentran dos partículas. Las partículas que no tienen ningún tipo de carga se denominan neutrones. Las partículas que tienen carga positiva se denominan protones. Alrededor del núcleo se encuentra la zona que conocemos como corteza del átomo. Allí se encuentran los electrones que tienen carga negativa. Seguidamente vamos a hablar del número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones que hay en el núcleo o la cantidad de electrones que hay en la corteza del átomo de un elemento químico y se representa con la letra Z. Como ejemplo vemos aquí el átomo de carbono. Podemos notar que en su núcleo este átomo tiene 6 protones y en su corteza tiene también 6 electrones. Vemos que coinciden. Entonces, el número atómico de este elemento carbono es 6. En la tabla periódica, estos datos ya están determinados para cada tipo de elemento químico. Vemos, por ejemplo, aquí que tenemos el boro, su número atómico es 5, luego tenemos el nitrógeno, número atómico es 7, y así sucesivamente con cada uno de estos elementos químicos. Para comprender mejor este apartado vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí el caso del hidrógeno, que es un elemento químico cuyo símbolo es la letra H. Tiene un solo electrón, entonces su número atómico es 1. A continuación tenemos el fósforo, cuyo símbolo es la letra P. Su número atómico es 15, lo cual significa que tiene 15 electrones en su corteza. Por otra parte, tenemos el potasio, cuyo símbolo es la letra K. Tiene en total 19 electrones que están en su corteza. Por lo tanto, su número atómico es 19. A continuación, vamos a hablar del diagrama de Pauling. El diagrama de Pauling permite llevar a cabo la distribución de la cantidad de electrones establecidos por el número atómico de cada elemento químico, que recordemos siempre se representa con la letra Z. En pantalla podemos observar que el diagrama de Pauling distribuye los electrones por capas, niveles y subniveles de energía. Para poder comprender cómo ocurre esta distribución, debemos de recordar que todos los átomos en su corteza se organizan por capas, niveles y subniveles. Las capas son K, L, M, N, O, P, Q. Los niveles son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si analizamos la primera capa, que es esta zona que rodea al núcleo,
le corresponde el nivel 1. A este nivel 1 le corresponde solamente el subnivel S, que puede tener hasta 2 electrones. Por lo tanto, a los átomos siempre le van a corresponder hasta un máximo de 2 electrones en el primer nivel. Luego avanzamos con el segundo nivel, que corresponde a la capa L. Si nos fijamos aquí, en este nivel ya se encuentra el subnivel S, que tiene hasta un máximo de 2 electrones, y el subnivel P, que tiene hasta un máximo de 6 electrones. Sumados esos valores, podemos determinar que en este nivel puede haber hasta 8 electrones como máximo. Lo mismo ocurre en el nivel 3, que puede tener hasta 18, nivel 4 y 5, que puede tener hasta 32 electrones, nivel 6 hasta 18 electrones, y por último el nivel 7, que puede tener hasta 8 electrones. Seguidamente vamos a ver un ejemplo de cómo realizar la configuración electrónica, y tenemos el caso del elemento químico oxígeno, cuyo símbolo es la letra O. ¿Qué cantidad de electrones tiene? Tiene 8 electrones. ¿Cómo realizamos la distribución? Vamos a realizar de acuerdo al orden que nos indican estas flechas que están conformando el diagrama de Pauli. Primeramente iniciamos con 1s2, luego seguimos con 2s2, luego 2p4. Vemos que aquí nos indica 2p6, pero aquí solamente escribimos 2p4. ¿Por qué realizamos eso? Porque nosotros necesitamos alcanzar solamente 8 electrones que corresponden al átomo de oxígeno. Entonces, sumados 2 más 2 más 4, ya tenemos 8 electrones. De esta forma llegamos a la evaluación de la clase para verificar cuánto hemos aprendido. Para ello tenemos algunas actividades. La primera actividad consiste en escribir debajo de cada elemento químico su respectivo número atómico, que por supuesto ya está indicado en cada cuadrito que corresponde al elemento químico. Todos estos valores ya encontramos en la tabla periódica. En el ejemplo número 1 tenemos al cloro, cuyo símbolo es Cl. Su número atómico es 17 y es lo que escribimos aquí. Eso significa que tiene 17 electrones en su corteza y 17 protones en su núcleo atómico. Luego tenemos el elemento boro, cuyo símbolo es B. Tiene 5 electrones. Entonces escribimos aquí 5. Por último tenemos al elemento zinc, cuyo símbolo es Zn. En total, este elemento químico tiene 30 electrones, por lo tanto, su número atómico es 30. Ya a continuación realizamos la siguiente actividad, mediante la cual vamos a realizar la configuración electrónica de 2 elementos químicos. En primer lugar tenemos al nitrógeno, que tiene solamente 7 electrones para distribuir. Seguimos siempre el orden que nos indica el diagrama de Pauling. Comenzamos con 1s2, que ya registramos allí. A continuación, 2s2, registramos nuevamente. Luego tenemos 2p, que en este caso es aquí 6, pero allá vemos que se registra solamente 2p3. Como había indicado anteriormente, eso se debe a los ajustes que se debe realizar para alcanzar la cantidad de electrones que debemos distribuir, que en el caso del nitrógeno es 7. 2 más 2 más 3, ya alcanzamos 7. Luego tenemos al elemento aluminio. Su símbolo es Al y tiene 13 electrones para distribuir. Seguimos nuevamente el mismo orden. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y por último 3p1. Sumados todos los electrones que vemos aquí, podemos determinar entonces que acabamos de distribuir 13 electrones correspondientes al aluminio. De esta forma culminamos la evaluación y para cerrar la clase de hoy vamos a realizar un breve resumen. Aquí abordamos los puntos más importantes que hemos trabajado. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Son 3. En el núcleo se encuentran los protones con cargas positivas, los neutrones con ningún tipo de carga y en la corteza los electrones con cargas negativas.
que indica el número atómico, que recordemos se representa con la letra Z. Indica la cantidad de protones que hay en el núcleo o la cantidad de electrones que hay en la corteza del átomo. ¿Para qué sirve el diagrama de Pauling? Para distribuir la cantidad de electrones que posee un átomo en su corteza. De esta forma, culminamos la clase del día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.